Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes que gentilmente están pendientes de mis videos para saber lo que tengo que decirles cuanto especialmente sobre los testigos de Jehová. Y es que creo yo que como ex miembro de esta organización tengo mucho que declararles o expresarles y también confesarles sobre esta organización y lo que a mí en lo personal me provocó que indagara más las escrituras y descubrir, para fortuna mía, que la organización de los Testigos de Jehová es una organización fraudulenta. Esta es la realidad. Yo me siento muy presionado y muy motivado también de hacer estos videos porque quiero que mis amigos Testigos de Jehová mediten y usen el cerebro que Dios les ha dado para reflexionar y para que puedan descubrir las ambigüedades y las ridiculeces y hasta contradicciones del llamado esclavo fiel y discreto. Yo lo quiero preguntarles lo siguiente, estimados amigos. ¿Creen ustedes que Jesús, cuando dio esa gran comisión a sus apóstoles poco antes de subir al Padre, que los manda a hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, creen ustedes que Jesús estaría mandando a sus apóstoles a una misión de la cual no estaban preparados para cumplir? ¿Estaría Jesús acaso mandando a discípulos neófitos, a discípulos o apóstoles que todavía tenían errores en sus ideas, en sus creencias? ¿Creen ustedes que Jesús estaría mandando personas a discípulos que todavía tenían dudas o errores en sus conceptos teológicos, especialmente en lo que concierne al reino de Dios? Cuando Jesús manda a sus discípulos a enseñar, y entre estas cosas está el reino de Dios, ¿podría Jesús estar mandando discípulos que todavía no estaban totalmente preparados para hablar sobre el reino de Dios? ¿Cometería Jesús el error de mandar a discípulos que no tenían ideas claras sobre el reino de Dios? No lo creo. Jesús no hubiera cometido ese error. Y por eso es que Jesús, antes de ascender al cielo, leemos en Hechos 1:3, se aseguró de que sus discípulos tuvieran un entendimiento cabal del reino de Dios y que pudieran difundir un evangelio del reino que fuese verdadero, exacto, y no pues un evangelio ambiguo, oscuro. Jesús, dice Hechos 1:3, después que había resucitado, se pasa 40 días más entre sus apóstoles. ¿Y qué cosa es lo que hace Jesús en esos 40 días de un seminario intensivo con sus discípulos? Les habla de un tema. Y el tema que les habla, yo lo titularía el Evangelio del Reino de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo Jesús
después de resucitar durante 40 días, es decir, por un mes y medio, estuvo con ellos hablándoles exclusivamente del reino de Dios. Quería Jesús estar bien seguro que sus discípulos entendieran todos los aspectos básicos y también profundos del reino de Dios. Y por eso se quedó con ellos todavía 40 días para hablarles del reino de Dios. Él pudo haber resucitado y en el tercer día y partir al cielo inmediatamente. Lo pudo haber hecho. Pudo haber seguido al cielo al mismo día que resucitó. Pero no. Opta por quedarse 40 días con ellos, con sus discípulos, para hablarles justamente del reino de Dios. Así que si queremos saber sobre el reino de Dios, tenemos que escuchar a los apóstoles. No necesariamente escuchar al cuerpo gobernante, los testigos de Jehová, puesto que ellos en realidad no tienen el mismo concepto del reino que tuvieron los discípulos de Jesús. Y esto lo voy a demostrar yo en breves minutos. En Hechos 1:3, Jesús les predica a sus discípulos por 40 días sobre el reino de Dios. Terminado el seminario intensivo, en el versículo 6, se dice que los discípulos, los que se habían congregado, y todos ellos congregados, le hacen una pregunta final a Jesús. Una última pregunta que sería pues crucial para ellos, porque encerraría pues esa pregunta un interés, ¿no?, de saber todos los detalles sobre el reino de Dios. Ellos le hacen una pregunta a Jesús, ya que Jesús había pasado 40 días con ellos hablándoles sobre el reino de Dios. Ellos le preguntan a Jesús lo siguiente en el versículo 7 de Hechos 1. Vean ustedes lo que dice acá en Hechos 1 y versículo 7. Perdón, el versículo 6. No quisiera pasarme al 7 sin antes leer el 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, sus discípulos, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vean ustedes esta pregunta, una pregunta que es un tropiezo para los mismos testigos de Jehová. Es una pregunta que la Watchtower le incomoda muchísimo. Es una pregunta que no puede responder la Watchtower con seguridad, con firmeza, sino de una manera ambigua. Jesús escucha de sus discípulos la pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios a Israel en este tiempo? O como dice la versión del Nuevo Mundo, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? En este momento, en este tiempo, ¿estás restaurando? Y Jesús no se asusta. Jesús no se asombra por semejante pregunta que para los testigos de Jehová es muy incómoda. Pero curiosamente, para Jesús no le resulta incómoda la pregunta, pero sí para los testigos. Lo cual indica que los conceptos del reino que tenían los apóstoles, Jesús, fue un concepto mucho más bíblico que lo que tienen los testigos de Jehová ahora. Porque Jesús no se asustó por la pregunta, porque en la pregunta está la restauración del reino a Israel. Para la Watchtower esto es imposible. Es imposible que Dios restaure el reino de Israel, porque para la Watchtower Israel fue desechado como nación
por la infidelidad, por la incredulidad. Por lo tanto, hay un Israel espiritual que vienen a ser los ungidos. Ellos son los que heredan el reino y hace con ellos, según la Watchtower, un pacto para un reino. Ya no con el Israel natural, sino con un Israel espiritual. Pero los discípulos no le estaban preguntando si iba a restaurar el reino al Israel espiritual, sino si le iba a restaurar el reino a Israel en este tiempo, en el tiempo del primer siglo. Jesús entendió la pregunta. Sabía Jesús que le estaban preguntando por el reino davídico, por el reino del rey David, que justamente estuvo ubicado en Jerusalén. Fue allí donde estuvo establecido el reino de Jehová, el reino de Yahvé, y ahí estuvo el trono de la casa de David. Estuvo David reinando allí, y también estuvieron reinando sus sucesores hasta Sedequías. Y luego se interrumpió, y ya no existió más. Y cuando se habla pues de restaurar, y cuando los discípulos preguntan por la restauración del reino, le están preguntando a Jesús si en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del primer siglo, se iba a hacer realidad la restauración del reino davídico en Jerusalén nuevamente, restaurar lo que antes existió, restaurar lo que antes existía y que por alguna razón no existe. Y sabemos que lo que existía fue un reino de Dios en manos de David y de sus descendientes, localizado en Jerusalén, con un territorio, con leyes, con súbditos, etc. Es una restauración de algo que existió. Es volver a la existencia un reino o una monarquía que desapareció y que viene nuevamente a la existencia, se restaura, no se instaura, sino se restaura, no se establece, sino se restaura. Y Jesús no los reprende ni les dice, ¿qué cosa? He estado con ustedes 40 días en un seminario intensivo y siguen ustedes pensando en un reino teocrático, terrenal, como el del rey David en Jerusalén. Pues están equivocados. ¿Qué pasa? ¿No me han entendido nada? Jesús no les dice eso. Simplemente en el versículo 7, Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. Esta fue una respuesta definitiva. Hubo una respuesta de Jesús. Él no se quedó callado, Él no reprendió la pregunta o no reprendió a sus discípulos por semejante pregunta. Al contrario, simplemente le dice que sí, va a ser restaurado el reino a Israel, pero a ustedes no les corresponde saber la fecha. Curiosamente, los testigos de Jehová nuevamente han sido los privilegiados de conocer la fecha, 1914, como la fecha del establecimiento del reino en los cielos. Pero Jesús había dicho, no os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso a su sola potestad. Es decir, no les corresponde a los hombres, a sus discípulos, a ellos, conocer el tiempo que Dios puso en su sola potestad. Y Jesús dijo luego, en otra ocasión, en cuanto a aquel día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Definitivamente, este día, el día del reino, la restauración del reino, es un día que nadie conoce. Pero la Watchtower dice, no, nosotros sí sabemos, es 1914. Hacen de Jesús un mentiroso.
Jesús dijo que a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las razones que Dios ha reservado para su sola potestad. No les corresponde a ustedes. Está hablando a sus discípulos ungidos. Le está diciendo a sus ungidos, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Pero curiosamente, los ungidos de la Watchtower del siglo XX y del XXI sí han logrado saber sobre el año 1914. Y también el señor Charles Taze Russell. También se le reveló el año de 1914. Entonces, podemos creer que la Watchtower es una religión verdadera toda vez que proclama que el reino ha sido restaurado y ya se sienten sus efectos de restauración a partir del año 1914. Por supuesto que no. Nosotros no podemos pensar que esta sea una religión de Dios, porque Jesús dijo, a los hombres no les corresponde saber, e incluso ni al mismo Señor Jesús, sino solamente al Padre. Estimados amigos, el texto de Hechos 1, 3, 6 y 7 es como un clavo en el calzado de los ungidos, que no les permite andar o caminar, sino que los hace tener ronchas, digamos así, ¿no? Se les infecta los pies por este clavo y sienten dolor y sienten fastidio porque no se lo pueden sacar el clavo, está bien metido en el zapato. Y ese fastidio hace que ellos tengan una serie de reacciones con relación al texto de Hechos 1, 6 y 7. Y vamos a ver, por ejemplo, en la atalaya del 15 de agosto del año 97, que la Watchtower dice sobre esta pregunta lo siguiente: ¿no es impropio interesarse por el fin venidero del actual sistema inicuo? Recordemos el interés que demostraron los propios apóstoles de Jesús. Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Él contestó, no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que Dios puso en su sola potestad. Esas palabras contenían el mensaje fundamental que había transmitido en el Monte de los Olivos. No saben en qué día viene su Señor. A una hora que no piensan que viene el Hijo del Hombre. Tenemos que seguir recordándonos ese consejo. Puede que a algunos les tiente esa actitud. Quizás debería aflojar el paso un poco y tomarse las cosas con más tranquilidad. Ese sería un gran error. Veamos el caso de Santiago y Juan, los hijos del trueno. Aquí la Watchtower dice indudablemente que la gente, los cristianos, están tentados en saber cuándo va a ser establecido el reino de Dios. Y está reconociendo que nosotros como creyentes no podemos saber, ¿no es cierto?, el día y la hora que Dios ha reservado en su potestad. Entonces yo me pregunto, ¿para qué insisten entonces enseñando que este reino se ha establecido en 1914? Porque las profecías supuestamente de Daniel apuntan justamente a esa fecha, ¿no es cierto?, de los 2520 años, desde el año 607, y se remonta al año 1914, según esa profecía que ustedes conocen muy bien, supuesta profecía de los 7 tiempos, que no son sino para mí 7 tiempos o 7 años que tenían que ver con Nabucodonosor y punto. Ellos lo han prolongado como algo profético, llevándolo a 2520 años, los testigos de Jehová, 2520 años del año 607, para que termine el año 1914, y así dicen que esa es la fecha del establecimiento del reino. Están pues mintiendo, porque Jesús dijo que de ninguna manera nosotros podíamos saber el día y la hora, porque eso lo conserva Dios como algo suyo, algo que no lo ha revelado ni lo quiere revelar. Y dice la Biblia que tampoco Jesús lo sabe. Entonces este es un invento que que los de Jehová han revelado, un invento, una idea de ellos, de torcer una
sentencia de Dios de la locura de Nabucodonosor de los 7 tiempos para llevarlo a tiempos proféticos, lo cual pues no lo permite la Biblia. No dice que esto tiene que ver con 7 tiempos proféticos en ningún lado. Pero la Watchtower, para fabricar la fecha y decir que ellos son los privilegiados de que sí pueden saber la fecha, contravienen o van en contra de lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que a ellos no les corresponde saber los tiempos, las razones. A ellos y tampoco a Jesús. Es decir, es algo que está en secreto. Incluso, cuando uno lee en Hechos capítulo 3, 19 al 21, vemos que Jesús está retenido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Jesús está en el cielo retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El momento que Dios le diga, ya, ahora sí ya puedes ir. Baja a la tierra, reina entre los hombres. Pero eso lo sabe Dios. Jesús está esperando que llegue ese momento del tiempo de la restauración de todas las cosas para volver. Pero no pone la fecha, sino que es el Padre quien pone la fecha. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, lo que dice la Watchtower sobre esta pregunta de los discípulos. El reino de Dios era una realidad para los primeros seguidores de Cristo. El profundo interés de ellos en la gobernación de ese reino es prueba de esto. Una pregunta que ellos se hacían era la de cuándo comenzarían a gobernar Cristo y sus discípulos. En cierta ocasión, cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, ellos preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Entonces, ¿está usted deseoso de aprender cuándo comienza a regir Cristo como Rey del gobierno de Dios, como lo estuvieron los discípulos de Cristo? Aquí esto está en la publicación PE, el gobierno de Dios empieza a regir, capítulo 16, página 135 de la Watchtower. Es una publicación PE. Bueno, vean ustedes pues que la Watchtower cita la pregunta de los discípulos, ¿vas a restaurar el reino de Dios a Israel en este tiempo? Jesús dice que a ustedes no les corresponde saber los tiempos, pero la Watchtower dice, en base a esta pregunta, entonces, ¿está usted deseoso de aprender cuándo comienza a regir Cristo como Rey? Pero, estimados amigos, ¿cómo puede alguien estar deseoso de saber cuándo comienza a regir Cristo si definitivamente nunca lo va a poder saber porque eso está reservado por Dios? Dios solamente es el que lo sabe. Entonces, ¿cómo puede alguien estar deseoso de aprender cuándo comienza esta restauración? Porque en realidad, estimados amigos, la Watchtower quiere inducir a la gente con esta pregunta de que los discípulos están interesados en saber el tiempo y también tenemos que estar nosotros interesados. Pero Jesús les había dicho a ellos que no pueden saberlo, que no es potestad de ellos saberlo, sino que es del Padre solamente. Ni siquiera el Cristo lo sabe. Pero la Watchtower quiere decir que ustedes también tienen que tener la curiosidad de estos hermanitos del primer siglo, de estos apóstoles, tener esa curiosidad y buscar saber el tiempo. Imposible. Esta enseñanza de la Watchtower cuando pregunta, entonces, ¿está usted deseoso de aprender cuándo comienza a regir Cristo como Rey del gobierno de Dios? Es una imposibilidad. Porque así usted esté deseoso de aprender cuándo se va a establecer el reino, no lo va a saber nunca. Porque a usted ni a ningún hombre le corresponde saber el tiempo para la restauración del reino. Entonces, una mentira que la Watchtower sea pues la que sí sabe cuándo se va a establecer el reino y le diga pues al lector, ¿está usted interesado, como los primeros cristianos, de saber cuándo se va a establecer el reino? En vez de decirle, no se interese tanto cuándo, sino, va bien, prepárese. Pero la Watchtower quiere decirle, no, nosotros te vamos a revelar cuándo se establece ese reino. Contraviniendo lo que Jesús está diciendo, de que es imposible que el hombre lo sepa. Y la Watchtower miente al decirle a usted, hermanito, amigo, que lee esta revista, también debe estar interesado en saber cuándo se va a establecer este reino. Como diciéndoles, nosotros se lo vamos a revelar,
Nosotros le vamos a enseñar cuándo se va a establecer este reino. Estén con nosotros, entren a esta organización, que es la única que le puede revelar cuándo se va a establecer el reino. Cuando Jesús dijo que no podían saber el día y la hora, que no podían saber realmente algo que estaba reservado por Dios en su sola soberanía y potestad. ¿O es que el esclavo fiel y discreto de la Watchtower es tan torpe para no entender lo que Jesús dice tan claramente? Aquí la Watchtower nos quiere hacer creer de que la pregunta de los discípulos mostraba un interés por saber el día, ¿no es cierto?, del establecimiento, y que nosotros tenemos que tener ese mismo espíritu de inquirir el día, saber, buscar el día, cuando nunca lo vamos a saber, estimados amigos. Claro que la Watchtower le va a sacar la profecía de Daniel capítulo 4, la locura de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, los 7 tiempos, y ahí está la fecha, ahí está la fecha, vean ustedes la fecha. Una fecha fraudulenta. Entonces están yéndose contra lo que Jesús enseñó. Y podemos decir entonces que esta es una organización de Dios, que Jesús es el que está dirigiendo esta organización. Pues imposible, ¿no es cierto? Es imposible. Estimados amigos, aquí tenemos también en la Watchtower del 1/12 del 2010, en la página 19, leemos lo siguiente. Vean ustedes sobre esta misma pregunta. En el año 33 de nuestra era, cuando Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua, las multitudes salieron a recibirlo y lo clamaron rey de Israel. Pero solo unos días después, Jesús fue arrestado, sentenciado a muerte y fijado en un madero. Tras la ejecución, 2 de sus discípulos manifestaron su pesar con estas palabras: esperábamos que este fuera el que estaba destinado a librar a Israel. Incluso al verlo resucitado, sus seguidores aún pensaban, dice la Watchtower en esta atalaya, que Jesús establecería su reino en la tierra. Por eso le preguntaron: Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Está claro, dice la Watchtower, que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. Ellos no estaban afirmando, estimados amigos, los discípulos, no estaban enseñando, ni estaban totalmente seguros de que el reino se iba a establecer en el primer siglo. Simplemente le preguntan a Jesús: Señor, ¿es este el tiempo o no? Ellos no estaban confiados de que el primer siglo iba a ser el siglo de la restauración, ¿no es cierto? Algunos habrían pensado sí, otros no. Otros preguntan: Señor, ¿será este el tiempo? Dinos tú si será o no. Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Entonces, ellos no tenían una falsa expectativa de ver restaurado el reino de Israel. La Watchtower dice: está claro, dice la Watchtower, que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. Me pregunto, ¿esas falsas expectativas también acaso incluían la restauración del reino de Israel? Seguramente para la Watchtower sí, que era una falsa expectativa que los discípulos pensaran que el reino se establecería sobre Israel, en el pueblo de Israel, en Jerusalén. La Watchtower considera eso como una falsa expectativa, seguramente. Pero en ese punto no estaban ellos equivocados. Jesús no los corrige. No les dice: no, Israel ya no será mi pueblo, sino el Israel espiritual. Ya no se establecerá mi reino en la tierra, sino en el cielo. Jamás les dice eso. Tuvo la gran oportunidad para decírselos, corregirlos, porque tenía que hacerlo si es que estaban equivocados. Imagínense, estaba por irse al cielo y ellos iban a quedarse todavía con la idea equivocada de una restauración del reino de Israel en la tierra, ¿no? Tenía que haberles corregido en ese momento para que después de su partida no enseñaran ese error. Pero no los corrige porque precisamente ese reino iba a establecer, restaurar la monarquía davídica en la tierra y en Jerusalén. Él no cambió ese punto bajo ningún aspecto. Él siempre respetó esta esperanza mesiánica de ver al hijo de Dios y también al descendiente de David según la carne sentado en el trono, aquel varón que recibiría el trono para que se sentase en el trono de su padre David, ¿no es cierto? Alguien salido de sus lomos. Estimados amigos,
También pueden ver algo parecido ustedes en la atalaya del 1:10 del 2008. Dice: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Esta pregunta de los apóstoles indica que estaban ansiosos por saber cuándo establecería Jesús su reino. Y hoy día, unos 2000 años después, muchas personas siguen preguntándose con impaciencia cuándo vendrá el reino de Dios. El reino de Dios vendrá sin advertencia, ¿no? El reino de Dios estaba en Cristo cuando Él desapareció, Él era el reino, pero cuando vendrá en un momento el reino de Dios, cuando venga Él en persona nuevamente, ahí Él va a establecer su reino. Ellos estaban seguros de que el reino se iba a establecer con Cristo, ¿no es cierto? Y esto es algo que no vamos a negar. Los discípulos sabían que el reino tenía que ver con la venida de Cristo y tenía que ver con Jerusalén, tenía que ver con Israel. Esa esperanza la tenían. Estas ideas no eran falsas. Esperaban que el reino se estableciera, pero no, como dicen los testigos, en el cielo, con un trono trasladado en el cielo, con un rey que no es un hombre, sino un ángel, el arcángel Miguel, ¿no es cierto? Todo distinto, ¿no es cierto? Nada parecido al reino original. Eso no es restauración. Si yo digo que voy a restaurar mi casa que se ha caído por un terremoto, se ha derrumbado, mi casa se ha derrumbado, pero esa casa la construyo no acá, sino en Venezuela o en Argentina, eso se llama restaurar mi casa. Tiene que ser en el mismo lugar y debe tener las mismas características como tenía al principio, si no, no es restauración, ¿no es cierto? Cualquier otra cosa menos restauración. Tiene que ser la misma casa, en el mismo sitio, en el mismo pueblo, ¿no es cierto? En el mismo barrio, ¿no? Entonces, estimados amigos, tenemos que entender esto con la más absoluta precisión. La Watchtower, estimados amigos, da diferentes explicaciones sobre este texto de Hechos 1, 6 y 7. Ustedes pueden ir, si desean, a su CD-ROM de la Watchtower y poner ahí simplemente restaurarás o estás restaurando el reino, como título, estás restaurando el reino, y ahí salen todos los comentarios de la Watchtower de este texto, de estos versículos de Hechos 1, 6 y 7. Y se van a dar cuenta que entre comentarios y comentarios que hace la Watchtower van a encontrar ustedes contradicciones increíbles. Por un lado dicen que sí respondió la pregunta, y en otros comentarios dicen que no respondió la pregunta. Por otro lado lo reprende, y otro lado dice que no lo reprende. Y se van a asombrar ustedes cuando vean al CD-ROM de la Watchtower. Se van a dar cuenta que comentando Hechos 1, 6 y 7, pongan ustedes, estás restaurando el reino. Nada más pongan ahí, para buscar todo lo que se encuentra en la literatura de la Watchtower, ese texto de Hechos 1, 6. Y van a ver ustedes cómo la Watchtower y este cuerpo de ungidos se encuentra pues con problemas serios para poder interpretar este texto. Y se contradice de manera crasa, de manera increíble. Dice una cosa, pues dice otra, y uno se da cuenta que estos están guiados por cualquier cosa, menos por nuestro Señor, ¿no es cierto? Están guiados por sus propias elucubraciones, sus propias contradicciones, sus propias dudas, y lo plasman, y plasman sus dudas en estas publicaciones que ellos producen, ¿no? Ya sean libros o revistas, y ustedes se van a quedar pues totalmente perplejos, estimados amigos, de ver lo que dicen. Incluso dicen de que recién entendieron que el reino iba a ser celestial, dicen cuando vino el Pentecostés. Esa es una de las cosas que dice la Watchtower, que no estaban muy enterados del reino de Dios en cuanto a su naturaleza, prácticamente, que es una naturaleza espiritual, no material, sino hasta cuando vino el Pentecostés. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿no debió Jesús en esos 40 días tocar justamente ese tema de que su reino ya no es un reino material establecido como
estuvo establecido antes con el rey David en la tierra de Jerusalén, en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén, el trono en Jerusalén, ¿no es cierto? ¿No pudo Jesús empezar con esto que es fundamental? Yo creo que cualquier profesor lo haría, ¿no? Y si Jesús era un gran maestro, no podía haber obviado decirles a sus discípulos durante esos 40 días que su reino iba a ser en el cielo, que él iba a reinar en los cielos y no en la tierra, que ya tenían un pueblo espiritual que eran los israelitas espirituales, los ungidos. ¿No les pudo haber explicado eso? Porque la pregunta que hacen los discípulos indica claramente que Jesús no tocó para nada este asunto. ¿O es que Jesús se olvidó? ¿Fue un craso error de Jesús de no mencionar este aspecto fundamental de la naturaleza del reino? Pues no, Jesús no puede haberse equivocado. Él se mantuvo fiel a los escritos de los profetas, él nunca cambió las esperanzas proféticas, se ciñó a ellas y así fue como él desarrolló su enseñanza del reino. Así que Jesús, estimados amigos, enseñó un reino que es muy distinto al reino de los testigos de Jehová. Es un reino mesiánico, un reino del Antiguo Testamento escrito en las... respetó eso, ¿no? Tuvo gran respeto por las escrituras, ¿no? Y él pues siempre citaba, ¿no?, las escrituras del Antiguo Testamento para validar sus enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces vemos nosotros que Jesús, si estuviera vivo y presente ahorita en la tierra, se iría de espaldas al escuchar el mensaje del Evangelio de los testigos de Jehová. Simplemente los condenaría, porque es justamente una enseñanza apócrifa, falsa, espuria, que no se puede permitir, ¿no es cierto? Y Jesús seguramente les diría, pues, falsos profetas, maestros impíos, ¿no? Porque están enseñando un reino en los cielos, con un rey que es un arcángel, con un grupo de 144.000 que se va al cielo y un grupo grande que se queda en la tierra, un Jesús que no pisará la tierra, que no estará entre los hombres, sino sobre los hombres. En fin, Jesús se quedaría totalmente perplejo de escuchar el reino de Dios predicado por los testigos de Jehová. Así que, aunque los testigos de Jehová toquen trompeta y digan que ellos son los que anuncian el evangelio del reino en medio mundo, lo triste del caso es que es un evangelio trucado, diabólico, falso. Y esta es la realidad, estimados amigos. Parece que están predicando el evangelio del reino, tal como dice Mateo 24:14, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero, lastimosamente, el reino predicado por los testigos de Jehová es un reino trucado, trastocado, mutilado, totalmente deforme. Así que, ustedes, amigos testigos de Jehová, decían si van a seguir predicando este evangelio falso, o van a retomar el evangelio tal cual como lo predicó Cristo a sus discípulos y al mundo de entonces, al mundo del primer siglo. Así que piensen ustedes en esto. Piensen ustedes si los apóstoles predicaron un reino como predican los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el evangelio que ellos predican no se ha predicado en los últimos 18 o 19 siglos. Imagínense ustedes, entonces un evangelio distinto, ¿no es cierto? Si no se ha predicado en 19 siglos, que es distinto, diferente, entonces no es el evangelio original, y por lo tanto están condenados. Condenados están estos líderes por enseñar mentiras, pero también se condenan aquellos que propagan, sin querer queriendo, los errores de la élite. Por eso es importante que los que están predicando hoy, de buena fe seguramente, muy convencidos tal vez, recapaciten y vean si realmente el evangelio que están predicando es el evangelio original del reino o no.
Y eso requiere tiempo, requiere un examen, requiere que uno escudriñe las Escrituras con la mente abierta, escuchando todas las posibilidades. Pero un hecho es concreto. La Watchtower está predicando un evangelio que lo va a condenar al que lo cree, porque no es el evangelio verdadero, el evangelio que salva, el mismo evangelio que Jesús vino a predicar. Y a los discípulos les dijo, a sus paisanos también, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y estaban esperando los judíos el reino de Dios. Y sabían perfectamente lo que era el reino de Dios. Jesús solamente le dice, arrepiéntanse ya, porque ese reino que ustedes están esperando desde hace muchos siglos atrás se ha acercado. No es un nuevo evangelio, es el evangelio que ellos ya conocían. Y por eso Jesús empieza su ministerio diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, sin darles una explicación de lo que es el reino. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían, los judíos, lo que era el reino. Simplemente los llama al arrepentimiento para que puedan participar de ese reino que ya se estaba acercando. Esto es interesante, estimados amigos. Piénsenlo. Bueno, gracias y será hasta un próximo video.